Parte 1. El universo como un tejido energético. Según Jacobo Greenberg, la realidad que experimentamos no es algo fijo ni absoluto, sino una proyección de nuestra mente interactuando con un vasto campo energético universal. Para él, nuestra percepción del mundo no es más que una interpretación subjetiva de una energía que constantemente está en movimiento. Esta visión desafía las nociones tradicionales de la realidad física tal como la conocemos. Greenberg enseñó que la conciencia humana tiene una capacidad impresionante para influir en el entorno, y esto es precisamente lo que nos permite acceder a un mundo sutil lleno de posibilidades infinitas. Una de las claves de su filosofía es la idea de que el universo no está compuesto solamente por lo que podemos ver y tocar, sino que está atravesado por una red de energías invisibles que responden a nuestras vibraciones internas. Los números, según Greenberg, no son simplemente entidades abstractas, son símbolos cargados de vibración energética, como señales que el universo utiliza para comunicarse con nosotros. Cada número, cada secuencia, contiene un mensaje profundo y específico, destinado a ayudarnos a comprender mejor nuestra realidad y nuestro propósito. Cuando vemos un número repetidamente, como 111, 333 o 555, no es una simple coincidencia. Estos números son arquetipos energéticos que resuenan con aspectos fundamentales de la vida humana. Si algo resuena en nuestro campo energético, se nos presenta como un reflejo de nuestro estado interno y de las dinámicas energéticas que nos rodean. Greenberg nos invitaba a ver estos patrones como una invitación a la autoobservación, a reconocer las señales del universo y a escuchar lo que nos dicen sobre nuestra vida y nuestra conciencia. Parte 2. Los números como arquetipos energéticos. Greenberg explicaba que cada número tiene una frecuencia vibratoria única, y esta frecuencia está asociada con determinados aspectos de nuestra vida, nuestras emociones, y nuestro viaje espiritual. Por ejemplo, el número 1 se asocia con los comienzos, la individualidad y la conexión con el ser superior. Si ves repetidamente el número 1, podría ser una señal del universo para que tomes la iniciativa en tu vida, para que sigas tu intuición y comiences nuevos proyectos que estén alineados con tu propósito más profundo. De manera similar, el número 4, asociado con la estabilidad y el apoyo divino, puede aparecer en momentos en los que necesitas recordar que no estás solo en tu camino. El universo te está enviando una señal de que eres apoyado por energías superiores, que tienes la estabilidad que necesitas para avanzar con confianza. Por otro lado, el número 5, que representa el cambio y la transformación, puede indicarte que es el momento de dejar atrás lo que ya no te sirve, de abrazar lo desconocido y de permitir que la evolución ocurra. Este número es frecuentemente una señal de que debes soltar el control y abrirte a nuevas experiencias, sin miedo al cambio. Estos números no son aleatorios, según Greenberg, sino que son señales del universo que reflejan tu energía interna y las dinámicas de tu vida en un momento dado. Al aprender a reconocer estos patrones numéricos, puedes empezar a conectar más profundamente con la energía que te rodea y a sintonizarte con las lecciones que el universo tiene para ti. Parte 3. Sincronicidad y la conexión con el campo energético universal. Greenberg también hablaba de la sincronía, un concepto fundamental en su visión de la realidad. La sincronía ocurre cuando eventos aparentemente sin conexión entre sí se alinean de manera perfecta, como si el universo estuviera trabajando a tu favor. Este fenómeno no es casualidad, es una manifestación de la interacción entre tu conciencia y el campo energético universal. Cuando prestas atención a las señales, como los números repetitivos, empiezas a reconocer patrones en tu vida que te guían hacia un estado más alto de conciencia y hacia tu propósito divino. La sincronía es una de las maneras en que el universo se comunica contigo. Si estás viendo un número repetidamente, como el 333, por ejemplo, no es solo una señal aislada. Es parte de una serie de eventos que están ocurriendo en tu vida para alinearte con tu verdadero ser. Los números son una puerta hacia la comprensión profunda de tu realidad, y al conectarte con ellos, puedes empezar a ver la vida con mayor claridad y propósito. Este concepto de sincronía también implica que el universo no es solo una entidad externa, sino que estamos intrínsecamente conectados con todo lo que nos rodea. La percepción de esta conexión puede cambiar radicalmente tu visión del mundo, ya que te das cuenta de que no estás separado del universo, sino que eres parte de un todo interconectado.
Greenberg enfatizaba la importancia de entender esta conexión para poder trabajar con las energías del universo y crear una realidad más alineada con nuestra esencia espiritual. Parte 4. La importancia de la autoobservación. Según Greenberg, el camino hacia la comprensión de los números y de las señales del universo no es algo que pueda lograrse a través de una lógica fría y distante. La clave está en la autoobservación. Debes ser consciente de tus propios pensamientos, emociones y estados energéticos para poder entender cómo estos se reflejan en los números y en las señales que recibes. La autoobservación implica detenerse y reflexionar sobre tu estado interno en el momento en que aparece un número repetitivo. ¿Qué pensamientos estás teniendo en ese momento? ¿Qué emociones están presentes? ¿Estás enfrentando alguna situación importante o tomando decisiones significativas? Al hacer este ejercicio, empiezas a reconocer cómo las señales del universo responden a tu energía interna y cómo tus pensamientos y emociones están dando forma a tu experiencia de vida. Greenberg enseñaba que el proceso de transformación personal comienza cuando nos damos cuenta de nuestras propias dinámicas internas. Al tomar conciencia de los patrones que surgen en nuestra vida, podemos empezar a alinearnos más profundamente con la energía del universo. Esto nos permite crear una realidad más auténtica y alineada con nuestro propósito más elevado. Parte 5. La manifestación y la realidad interna. Greenberg sostenía que la realidad que experimentamos no es algo externo a nosotros, sino una proyección de nuestra conciencia. Lo que vemos, lo que experimentamos, es el reflejo de nuestras creencias, pensamientos y emociones internas. En otras palabras, la realidad que experimentamos está influenciada por las vibraciones que emitimos al universo. Esta visión nos lleva a un concepto clave en las enseñanzas de Greenberg, la manifestación. Si quieres cambiar tu realidad, primero debes cambiar tu vibración interna. Los números, como 1111, pueden ser una señal de que es el momento de tomar conciencia de tus pensamientos y de cómo están creando tu experiencia. El número 1111, por ejemplo, puede ser una invitación a enfocarte en tus intenciones, a reconocer el poder de tus pensamientos y a tomar acción para crear una nueva realidad basada en tus deseos más profundos. Por tanto, los números son una herramienta poderosa para la manifestación. Cuando reconoces el significado espiritual detrás de un número y trabajas con esa energía, puedes empezar a atraer hacia ti situaciones, personas y oportunidades que estén alineadas con tu propósito. Es un recordatorio constante de que eres el creador de tu propia realidad y que la forma en que interactúas con el universo puede influir directamente en lo que experimentas. Parte 6. La relación entre el ser humano y las dimensiones superiores. Jacobo Greenberg también exploró la relación entre los seres humanos y las dimensiones superiores, un concepto fundamental en su comprensión de la realidad. Según él, nuestra percepción de la realidad está limitada por nuestra conciencia, que opera dentro de un espacio tridimensional. Sin embargo, existen dimensiones superiores que escapan a nuestra percepción habitual, pero que están al alcance de nuestra conciencia si sabemos cómo expandirla y cómo conectar con ellas. Las dimensiones superiores, en la visión de Greenberg, no son lugares separados o distantes, sino que son estados de conciencia a los que podemos acceder. A través de la meditación, la autotransformación y el uso consciente de la energía, es posible alcanzar una conexión directa con estos planos más elevados. Los números repetitivos que encontramos en nuestra vida diaria, como 777 o 222, son señales que nos conectan con estas dimensiones superiores, que a su vez nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro propósito en el universo. Greenberg decía que la expansión de la conciencia nos permite percibir estas dimensiones y recibir la sabiduría que ofrecen. A medida que aumentamos nuestra vibración interna, nuestra capacidad para percibir más allá de la realidad física también se expande. Los números, entonces, se convierten en una especie de puerta que nos guía hacia una mayor conciencia, permitiéndonos acceder a una realidad que va más allá de lo visible y tangible. El número 777, por ejemplo, es considerado un número de conexión con lo divino y el despertar espiritual. Cuando este número aparece en nuestra vida, puede ser una señal de que estamos en el camino hacia una mayor comprensión de la naturaleza espiritual de la existencia. Parte 7. La energía de los números y su propósito en el crecimiento personal.
En la visión de Greenberg, los números no son meras coincidencias, sino que son indicadores poderosos de las energías y los estados mentales que están presentes en nuestras vidas. El propósito de estos números es ayudarnos a dirigir nuestra atención hacia áreas específicas de nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, el número 2, que a menudo se ve repetidamente, simboliza el equilibrio y la dualidad. Cuando aparece en tu vida, puede ser una señal de que necesitas encontrar un equilibrio interno entre tus pensamientos, emociones y acciones, o de que debes reconciliar algún aspecto de tu vida que se encuentra en conflicto. Los números, para Greenberg, son reflejos de las leyes universales que rigen tanto el cosmos como nuestra experiencia humana. Al observar estos números con atención y abrirnos a su vibración, podemos aprender a trabajar con estas leyes para alinearnos con el flujo natural de la vida. Este proceso no solo implica un mayor conocimiento de uno mismo, sino también una conexión más profunda con las fuerzas que operan en el universo. El número 9, por ejemplo, se asocia con el final de un ciclo, la culminación y el cierre de un capítulo. Cuando aparece en nuestra vida, puede ser una indicación de que es hora de dejar ir viejas creencias, relaciones o patrones que ya no nos sirven. Este número nos invita a liberar el pasado y a prepararnos para nuevos comienzos, lo que está en línea con el concepto de transformación continua que Greenberg enseñaba. Parte 8. La sincronización perfecta y el efecto de la conciencia colectiva. Greenberg también dedicaba una atención especial a la sincronización perfecta, la cual está profundamente vinculada con la idea de la conciencia colectiva. A través de la conciencia individual, podemos conectarnos con una red más amplia que es la conciencia colectiva de la humanidad. La sincronización perfecta es cuando los eventos, las situaciones y las señales que experimentamos están alineados con las energías globales y espirituales que nos conectan a todos. Los números son un reflejo de esta conciencia colectiva. Cuando observamos un número repetitivo, no solo estamos viendo una señal personal, sino que también estamos siendo invitados a reconocer la interconexión de todos los seres humanos con el universo. Esta comprensión de la sincronización perfecta permite que las personas trabajen juntas, compartan conocimientos y se alineen con los ciclos del universo. Al comprender el propósito de estos números, uno puede experimentar una forma de fluidez en la vida que va más allá del esfuerzo individual. Greenberg enfatizaba que el propósito de nuestra existencia es precisamente vivir en sincronía con el flujo universal. Cuando estamos alineados con este flujo, todo en nuestra vida comienza a hacerse más claro y armonioso. Los números, al ser percibidos como parte de este flujo, son herramientas que nos permiten recordar que estamos en el camino correcto, que no estamos separados del todo. Y que nuestras acciones tienen una repercusión en el colectivo y en el universo. Parte 9. El poder de la mente y la creación de realidad. El poder de la mente, para Jacobo Greenberg, es una de las fuerzas más poderosas a las que tenemos acceso. La mente no solo interpreta la realidad, sino que también la crea. Según él, cada pensamiento, emoción y acción genera una vibración que afecta nuestra percepción del mundo. La mente es el vehículo a través del cual interactuamos con el universo, y al modificar nuestra conciencia, podemos alterar la forma en que experimentamos la realidad. El número 1, como símbolo de la individualidad y el poder personal, puede aparecer en momentos en los que necesitamos recordar que somos los creadores de nuestra propia realidad. Este número nos recuerda que tenemos la capacidad de tomar decisiones y crear las circunstancias que deseamos en nuestra vida. En este sentido, los números actúan como recordatorios de nuestro poder interior y de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras experiencias. Al ser conscientes de nuestras creaciones mentales, podemos aprender a dirigir nuestra energía hacia lo que deseamos manifestar en nuestra vida. Los números, entonces, se convierten en indicadores de las áreas de nuestra vida donde debemos poner atención, donde debemos hacer ajustes en nuestra conciencia para atraer la realidad que deseamos. Esta idea se alinea con la visión de Greenberg de que somos seres espirituales con un potencial ilimitado, y al despertar a este potencial, podemos empezar a crear una vida más auténtica y alineada con nuestro ser esencial. Parte 10. La enseñanza de la totalidad y la unidad. Uno de los aspectos más profundos del pensamiento de Greenberg es su visión de la totalidad y la unidad del ser. Él creía que la separación entre el individuo y el universo es solo una ilusión creada por nuestra limitada percepción.
Al expandir nuestra conciencia, podemos reconocer que todo está interconectado y que somos parte de un todo mucho más grande que nosotros mismos. Los números, entonces, son símbolos de esta unidad. Nos recuerdan que, aunque nuestra percepción individual puede estar limitada, estamos profundamente conectados con todo lo que existe. Cuando vemos un número repetitivo, como el 333, que representa la armonía y la conexión, nos está indicando que nuestra existencia está alineada con el flujo universal, que somos parte de una red de energía infinita. Grinberg enseñaba que el camino hacia el despertar espiritual implica reconocer esta unidad y vivir en armonía con ella. Al hacerlo, podemos liberar las tensiones, las preocupaciones y los miedos que nos mantienen atrapados en una visión limitada de la... Al sintonizarnos con la energía universal representada por los números, podemos empezar a experimentar una vida llena de paz, claridad y conexión con nuestra esencia más profunda. Parte 11. La energía del 1111 y su significado espiritual. Uno de los números más conocidos en el campo de la espiritualidad y la numerología es el 1111. Este número tiene un significado especial para aquellos que buscan una conexión más profunda con su ser interior y con las dimensiones superiores. Según Jacobo Grinberg, el 1111 es un portal energético, una señal de que el ser humano está en el umbral de una revelación importante o de un despertar espiritual. El 1111 es considerado un número maestro, que simboliza la alineación entre el ser humano y el universo. Grinberg explicaba que este número no es solo una coincidencia numérica, sino una manifestación concreta de la interconexión de todos los seres y la presencia de fuerzas superiores que guían nuestro camino. Al ver este número, uno puede interpretar que está siendo llamado a abrir su conciencia a nuevas posibilidades, a conectar con su esencia divina o a recibir guía espiritual. El 1111 se asocia también con la idea de la dualidad, dos números uno que reflejan la unión de opuestos. Grinberg veía en este número una representación del equilibrio perfecto que se puede alcanzar cuando se reconcilian las fuerzas opuestas en la vida de una persona. Es un recordatorio de que la clave del despertar y de la evolución espiritual está en la integración de lo consciente y lo inconsciente, lo físico y lo espiritual, lo masculino y lo femenino. La aparición repetida de 1111, entonces, es una invitación a la transformación y a la expansión de la conciencia. Según Grinberg, este número se presenta cuando estamos listos para un salto evolutivo, para liberar viejos patrones y abrirnos a una nueva comprensión de la vida y del universo. Al observarlo y reflexionar sobre su presencia, podemos recibir la energía que nos permite superar obstáculos y avanzar hacia una mayor claridad y sabiduría. Parte 12. Los números como herramientas de transformación. Los números, según Grinberg, no solo son símbolos que debemos descifrar, sino que son herramientas poderosas para nuestra transformación interna. A través de su vibración, los números nos ofrecen una guía sobre las áreas de nuestra vida que necesitan atención, así como las energías que estamos activando en nuestro interior. Cada número tiene una vibración única que resuena con diferentes aspectos de nuestra vida. El número 3, por ejemplo, se asocia con la creatividad, la expresión y la manifestación. Grinberg enseñaba que cuando este número aparece en nuestra vida, es una señal de que debemos conectar con nuestra creatividad innata, que todos poseemos como seres humanos. Este número nos invita a expresar nuestra verdad de una manera auténtica, a compartir nuestras ideas y a permitirnos ser nosotros mismos sin temor al juicio. El número 7, por otro lado, está relacionado con la espiritualidad, la introspección y la búsqueda de la verdad. Es un número que invita a la contemplación y la meditación, a sumergirse en el mundo interior para descubrir respuestas profundas. Cuando el número 7 aparece repetidamente, es un recordatorio de que debemos hacer una pausa y buscar la sabiduría que yace dentro de nosotros. Es un llamado a la reflexión y a la conexión con los planos espirituales, invitándonos a trascender los límites de lo físico y explorar nuestra verdadera esencia. Grinberg veía en estos números una manera de activar ciertos aspectos de nuestra conciencia. A través de la observación consciente de los números que aparecen en nuestra vida, podemos obtener información sobre las áreas de nuestra vida que necesitan sanación, crecimiento o mayor atención. En lugar de ver los números como simples coincidencias, debemos aprender a verlos como mensajes que nos guían hacia una vida más plena y alineada con nuestra misión espiritual. Parte 13. La importancia del autoconocimiento.
Un tema recurrente en la obra de Jacobo Greenberg es la importancia del autoconocimiento como base para el despertar espiritual. Según él, solo al conocernos a nosotros mismos podemos comprender nuestra verdadera naturaleza y nuestro propósito en la vida. Este proceso de autodescubrimiento no es fácil, ya que implica confrontar nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras creencias limitantes. Sin embargo, es esencial para nuestra evolución. El autoconocimiento está estrechamente relacionado con la capacidad de ver y comprender los números que aparecen en nuestra vida. Estos números son reflejos de nuestro estado interno y de las energías que estamos manifestando. Al observarlos, podemos darnos cuenta de patrones que necesitamos cambiar o aspectos de nuestra vida que requieren más atención. Por ejemplo, si una persona constantemente ve el número 4, puede estar recibiendo un mensaje relacionado con la necesidad de establecer una base sólida en su vida o de trabajar en la disciplina y la organización. Greenberg enseñaba que la autotransformación es un proceso continuo. No es algo que ocurre de manera instantánea, sino un camino que requiere dedicación y conciencia. Los números nos acompañan en este proceso, actuando como indicadores de nuestro progreso y como recordatorios de que estamos en el camino correcto, incluso cuando nos sentimos perdidos o desconectados. El autoconocimiento también implica un profundo reconocimiento de nuestra conexión con todo lo que nos rodea. No somos seres aislados, sino que estamos profundamente interconectados con el universo, con la naturaleza y con las demás personas. Greenberg enseñaba que al comprender nuestra interconexión con todo lo que existe, podemos empezar a vivir de manera más armónica y alineada con las leyes universales. Parte 14. La integración de la sabiduría ancestral. Una de las influencias más importantes en el trabajo de Jacobo Greenberg fue su profunda conexión con las tradiciones espirituales y las enseñanzas ancestrales. A lo largo de su vida, estudió las prácticas chamánicas y las tradiciones místicas de diversas culturas, buscando entender cómo los pueblos antiguos se relacionaban con la realidad y con las dimensiones espirituales. Según Greenberg, estas enseñanzas contienen una sabiduría profunda que sigue siendo relevante en la actualidad. Los números, según él, también tienen un vínculo directo con esta sabiduría ancestral. En muchas culturas, los números eran vistos como símbolos sagrados que representaban principios universales. Los mayas, por ejemplo, tenían una relación muy particular con los números, utilizándolos no solo para medir el tiempo, sino también para comprender el flujo de las energías cósmicas. Greenberg veía en los números una herramienta que ha sido utilizada por generaciones de sabios y místicos para conectar con las fuerzas del universo y acceder a conocimientos superiores. La integración de esta sabiduría ancestral en nuestra vida moderna es un aspecto clave del despertar espiritual. Al comprender y aplicar los principios que nos transmiten los números, podemos abrirnos a una visión más profunda de la realidad y vivir de manera más alineada con las fuerzas que rigen el cosmos. Parte 15. La vibración de los números y su impacto en la realidad. Uno de los principios fundamentales en la obra de Jacobo Greenberg es que todo en el universo, incluida nuestra realidad, está compuesto por vibraciones. Cada objeto, ser y situación tiene una frecuencia vibratoria que influye en nuestra experiencia. Los números no son una excepción, poseen una vibración única que puede afectar nuestras emociones, pensamientos y hasta nuestra percepción de la realidad. Greenberg enseñaba que los números tienen una capacidad especial para resonar con ciertos aspectos de nuestra conciencia. Cada número no solo tiene un valor simbólico, sino también una frecuencia energética que puede activar o amplificar energías específicas dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra frecuentemente con el número 5, puede estar experimentando una vibración relacionada con el cambio, la aventura y la expansión. Este número puede estar indicándole que está en un momento crucial para tomar decisiones importantes que le permitan avanzar en su camino de vida. En este sentido, Greenberg veía los números como un lenguaje cósmico, un sistema de señales que nos conecta con la energía universal. Al ser conscientes de la vibración de los números que aparecen en nuestra vida, podemos aprender a sintonizarnos con las energías que necesitamos en cada momento. Este entendimiento nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito y nos ayuda a manifestar la realidad que deseamos experimentar. Cada vez que un número se repite en nuestra vida, es como una señal de que algo está ocurriendo a nivel energético,
algo que no siempre podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Es un recordatorio de que nuestras vidas están siendo guiadas por fuerzas que trascienden nuestra comprensión racional y material. Al abrirnos a la vibración de estos números, podemos comenzar a alinearnos con el flujo natural del universo y a recibir los regalos que nos ofrece. Parte 16. La conexión con el infinito. Uno de los conceptos clave en la espiritualidad de Jacobo Greenberg es la idea de que todos estamos conectados con lo infinito. Esto no solo se refiere a una conexión espiritual, sino también a la interrelación energética que existe entre todos los seres y elementos del universo. Los números, con su vibración única, son una herramienta para acceder a esta conexión infinita y expandir nuestra conciencia hacia una comprensión más amplia de la realidad. Greenberg enseñaba que, al comprender los números y sus significados, podemos desvelar puertas hacia dimensiones superiores de conciencia. Los números no son solo símbolos abstractos, sino que actúan como llaves que nos permiten abrir portales hacia una comprensión más profunda del cosmos y de nuestra existencia. Esta conexión con lo infinito nos da acceso a la sabiduría ancestral y a la posibilidad de trascender las limitaciones de la mente humana. Al meditar sobre la energía de los números, podemos empezar a sentirnos parte de un todo mucho más grande. Este entendimiento de nuestra conexión con lo infinito no solo es transformador, sino que también nos permite experimentar una sensación de unidad y paz interior. Al ser conscientes de nuestra interrelación con el universo, comenzamos a liberar las tensiones y los miedos que nos mantienen atrapados en una visión limitada de la realidad. En la práctica, esto puede manifestarse de diversas formas. Puede ser a través de la sensación de sincronicidades en nuestra vida, cuando los números parecen aparecer en momentos clave, o a través de la intuición y los sueños, que nos ofrecen mensajes simbólicos para guiarnos en el camino. Para Greenberg, todo esto es una manifestación de la conexión profunda que compartimos con lo infinito y la energía universal. Parte 17. La fuerza de la intuición y el poder de los números. La intuición es otro aspecto fundamental de la enseñanza de Jacobo Greenberg. Para él, la intuición no es solo una capacidad humana común, sino una forma de conexión directa con la sabiduría universal. Los números, al estar cargados de energía, pueden servir como un vehículo para potenciar nuestra intuición y permitirnos acceder a información que va más allá de lo racional. Cuando una persona se conecta con la vibración de un número, puede empezar a experimentar momentos de claridad, donde la mente lógica y racional se disuelve y se abre un espacio para la intuición. Esta intuición no solo se limita a las decisiones personales, sino que se extiende a una comprensión más profunda de las dinámicas del universo. Greenberg creía que al practicar la atención plena y observar los números que aparecen en nuestra vida, podíamos aprender a afinar nuestra percepción y conectar con una fuente infinita de conocimiento. La intuición, en este contexto, es una forma de comunicación directa con el cosmos. Los números actúan como canales que nos permiten sintonizar nuestra conciencia con dimensiones superiores de información. Al escuchar nuestra intuición, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito y comprender las señales que el universo nos envía constantemente. Greenberg veía la intuición como una capacidad natural que todos poseemos, pero que a menudo se bloquea debido a las distracciones de la vida cotidiana. Al aprender a observar los números y a escuchar nuestra intuición, podemos desbloquear esta capacidad y comenzar a vivir de manera más consciente y alineada con nuestro ser interior. Parte 18. El rol del observador en la creación de la realidad. Otro concepto crucial en la obra de Jacobo Greenberg es la idea de que somos los observadores de nuestra propia realidad. Según él, nuestra percepción del mundo no es algo objetivo, sino que está condicionada por nuestras creencias, pensamientos y emociones. En este sentido, los números y otros símbolos no son solo una representación externa de la realidad, sino que también influyen activamente en cómo percibimos y experimentamos el mundo. Greenberg enseñaba que al cambiar nuestra forma de observar la realidad, podemos transformar nuestra experiencia de vida. Cuando somos conscientes de cómo los números y otras señales aparecen en nuestra vida, podemos empezar a ver el mundo desde una perspectiva más amplia, donde todo está interconectado y lleno de significado. Este cambio de percepción nos permite dejar atrás las limitaciones de la mente condicionada y abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento y transformación.
La figura del observador, entonces, es fundamental en el proceso de despertar espiritual. Al aprender a observar nuestra vida con una mente abierta y receptiva, podemos empezar a crear una realidad más alineada con nuestra esencia. Los números, como símbolos poderosos, juegan un papel crucial en este proceso de transformación, ayudándonos a expandir nuestra conciencia y a acceder a una visión más profunda de la vida y el universo.